¿Qué tal amigos programadores? En esta ocasión vamos a mirar un poquito cómo hacemos para dibujar por medio de un programa en C++. Esto lo vamos a hacer utilizando una librería muy pequeñita de libre distribución que se llama MiniWin. Básicamente, entonces acá, para los que les interesa un poquito incursionar en la parte gráfica y por qué no en la parte de el desarrollo de videojuegos, entonces esta es una herramienta muy sencilla para poder iniciarnos en ese mundo. Vamos a mirar inicialmente entonces unas generalidades de lo que es entonces la librería. Entonces les decía que es una librería bastante pequeña, de las tantas que podemos encontrar de pronto para el manejo del ambiente gráfico, entre otras. Entonces de pronto hay una librería graphics.h, allegro.h, que básicamente lo que hace es permitir de pronto el desarrollo principalmente orientado al desarrollo de videojuegos. ¿Cómo vamos a comenzar? Entonces mirando un poquito cómo y de dónde la instalamos. Entonces lo podemos entonces bajar de esta dirección web. Encontramos entonces la posibilidad de pronto, si estamos trabajando en Windows, entonces bajarla para Windows, o si estamos trabajando Linux, entonces también podemos entonces bajarla para ese sistema operativo. Necesariamente acá debemos generar un proyecto, es decir, que no nos funciona con un solo CPP común y corriente, sino hay la necesidad de generar un proyecto, y ese proyecto entonces debe contar como mínimo con tres archivos. Ya vamos a mirar un poquito ya en la práctica. Se debe incluir entonces dentro del programa principal, que puede estar denominado como main, nombrado como main, debemos incluir entonces estas dos sentencias: la inclusión de la librería minimum.h y el use namespace común y corriente, pero en esta ocasión incluyendo pues todo lo referente a la librería. Se debe agregar los archivos entonces al proyecto, que normalmente entonces en la descarga y en la descompresión entonces nos vamos a dar cuenta de que hay un encabezado, un header, que es el minimum.h, y otro con código fuente con extensión CPP. Una vez tenemos estructurado nuestro proyecto, entonces se compila y se ejecuta como normalmente lo venimos haciendo con cualquier otro programa. Les decía que entonces en la URL que está ahí referenciada, entonces nosotros, en el caso mío, entonces estoy trabajando con el sistema operativo Windows, entonces simplemente entramos por acá y le decimos descargar. Una vez se descarga, se descomprime, y vamos a tener entonces ya la posibilidad de comenzar a trabajar. Es decir, que para poder comenzar a trabajar debemos generar un proyecto que está aquí señalado. Entonces ya en nuestro compilador, dentro de nuestro compilador, entramos por la opción archivo. La primera opción dice nuevo, y en la parte derecha entonces se despliega entonces la posibilidad de un programa común y corriente, un código fuente, o un proyecto. Entonces entramos por proyecto. Luego se despliega entonces la opción para que le determinemos al compilador qué tipo de proyecto vamos a generar. En este caso vamos a elegir la primera opción que me aparece ahí, que dice Windows Application. Entonces, una vez generamos Windows Application, entonces nos va a pedir un nombre. Entonces damos un nombre que es el que nosotros queramos. En este caso, pues yo digité proyecto 1. No le doy extensión, él ya me va a generar pues un archivo con extensión .py, haciendo referencia a proyecto. Lo normal o lo recomendable es que generemos una carpeta independiente para nuestro proyecto, en el cual entonces pues vamos a colocar, entonces se va a grabar el proyecto como tal, y lo más probable es que vamos entonces en esa misma carpeta a colocar los archivos que bajamos y descomprimimos, que les decía, uno es .extensión cpp y el otro es extensión .h, y los dos tienen el mismo nombre de MiniWin. Básicamente nuestro proyecto va a estar estructurado como mínimo con esos tres archivos. Debe quedar en la carpeta entonces esos tres archivos para que funcione. Y de ahí se asume que eso debe quedar entonces en una carpeta que sea exclusiva del proyecto. Luego, pues simplemente, él automáticamente nos genera en el archivo principal, que normalmente
es decir, normalmente lo genera como main, entonces nos genera un código particular que lo más probable es que si lo corremos pues ya debe funcionar, más sin embargo pues nosotros borramos todo ese código y aquí hay un ejemplo por allá clásico que encontré y básicamente entonces les decía que lo primero que incluimos entonces es la librería miniwin.h y el using namespace en miniwin como tal. Este pequeño código estructurado está todo en el main, simplemente entonces me comienza por generar una ventana con esa función ver redimensiona, en este caso me genera una ventana de 200 por 200, me genera una línea que en este caso no le determino color, entonces me la va a generar blanco y acá blanca la línea, en este caso un rectángulo de color azul, en este caso un círculo de color rojo y luego entonces un círculo relleno y un rectángulo relleno, el uno de color azul, otro de color verde. Después de que tenemos ese código, entonces agregamos los archivos acá por la opción proyecto, damos clic derecho y hay la segunda opción que se nos despliega es agregar a proyecto. Y elegimos entonces el miniwin.cpp y el miniwin.h de tal manera que en este estado, teniendo el código que aparece acá y teniendo entonces ya incluidos los dos archivos al proyecto, entonces pues simplemente nosotros vamos a poder ejecutar el código. Entonces agrega los dos archivos, tanto el .h y el cpp, de esa manera como aparece ahí. Y luego pues simplemente lo ejecutamos, el programa pues ejecuta ahí con la herramienta de ejecución y básicamente entonces por una parte hacemos ver de que efectivamente nuestro proyecto entonces tiene el archivo que en últimas no llamé main, pudiese ser main.cpp, en este caso lo llamé nuevo.cpp y los dos archivos adicionales que fueron agregados y esta pues es la pantalla de ejecución correspondiente entonces al código que acabamos de mostrar. Les decía que generó un rectángulo vacío de contorno azul, un rectángulo lleno de color verde y un círculo vacío color rojo y otro círculo lleno de color azul. En este caso está dibujando cinco gráficas. El programa dibuja 5 gráficas. Vamos a mirar entonces ya con el compilador un poquito la modificación que se le hizo entonces a ese código y en este caso entonces pues ya tenemos digamos una estructuración del programa de una manera diferente. Entonces, en este caso, efectivamente, pues ya está en C++, es decir, ya está con clases objetos. Entonces, en este caso, pues simplemente las dos instrucciones que dijimos que ya estaban, que son, digamos, necesarias para poder utilizar miniwin, la inclusión de la librería, el using namespace, y en este caso, entonces, generé tres clases. Una clase rectángulo que tiene un método que se llama dibujar, una clase círculo que tiene entonces un método que se llama dibujar círculo y una clase, en este caso línea, que tiene un método que se llama dibujar línea. En el caso de la función, bueno, en cada uno de los casos se asume que se le está dando las coordenadas, en este caso 100, 200 va a ser las coordenadas iniciales y 300,300 entonces las coordenadas finales de los ángulos opuestos de ese círculo, en el caso de ese rectángulo, en el caso del círculo, entonces simplemente estamos dando las coordenadas en el cual se va a generar entonces en el 250,100 se va a generar un círculo de radio 6, de radio 60 y en el caso de la línea entonces lo más probable es que me estoy diciendo el XY inicial y el XY final para que me dibuje esa línea y le estoy diciendo entonces en este caso para variar un poquito entonces el color que les estoy dando es entonces amarillo, azul y rojo para entrar a mirar. Nuevamente con redimensión, ya sabemos que generamos una pantalla, recordémonos que la pantalla en ese caso nos va a generar, es decir, acá un poquito, digamos que difiere el concepto de plano cartesiano que nosotros tenemos y la ventana, entonces pues simplemente la parte superior izquierda va a ser la posición 00 de nuestro plano cartesiano, el eje coordenado. Y acá entonces pues la declaración de un objeto de tipo línea, de un objeto de tipo rectángulo, de un objeto de tipo círculo y aquí la invocación de cada uno de los métodos correspondientes a cada una de las clases. Con esto pues la última instrucción pues
simplemente nos va a permitir entonces pues volver a retomar o refrescar la pantalla. Miramos la ejecución, en este caso pues ya no son 5 figuras, sino únicamente 3 figuras que nos va a mostrar. Les decía que ustedes se dan cuenta que pues en realidad es muy sencillo. Después de que tenemos los dos archivos que están ahí, el .h y el .cpp, lo único que hay que hacer es colocarlos en la misma carpeta donde generamos el proyecto, y en este caso les decía que básicamente me genera una línea de color amarillo, me genera amarillo, un rectángulo de color azul y un círculo de color rojo. Espero que este tema sea del agrado de ustedes y que digamos que no sea un aliciente más para poder entonces continuar con esa construcción de pensamiento lógico y poder de pronto colocarle un aspecto diferente a nuestras aplicaciones en C++. Compañeros programadores, programo luego existo, sigamos trabajando.